Yo quiero hablar una historia súper conocida que tiene que ver con el cepo. Con el cepo, sí. De eso que cuando uno va a 18 de julio le agarra el auto y tiene que poner... Pregúntele a Gabriel que un día se quedó, voy a contar un testimonio, ¿verdad? Gabriel me llama desesperado, me agarró el cepo. Son como 10.000 pesos, más o menos, más o menos, anda por ahí. No era fácil. Y me dice, ¿tenés plata? Y de verdad, yo que en la calle nunca... Pero justo en ese momento andaba con la plata para depositar el alquiler de la iglesia. Y le digo, tengo la plata del alquiler de la iglesia. Así que fuimos y pagamos el cepo y le liberaron el auto. Después la transfirió, no hubo problema. No es que le estoy pasando la factura. No piense que le estoy diciendo, ahora sí me voy a cobrar, ¿verdad, Gabriel? No. El cepo. El cepo es algo que pone, sobre todo en la época de Pablo y Silas, que es lo que quiero transmitir en esta mañana, es algo que le ponían a los presos. Eran como dos maderas donde se ponían los piecitos y después le bajaban los pies, y obviamente si te sostienen los pies con fuerza, no hay forma, por más fuerzas que tengas, que vos te liberes de ese cepo. Por lo tanto, no podemos caminar. Imagínate, voy a leer Hechos 16:25, dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y además los prisioneros los escuchaban. Uno piensa, si estaban en prisión, ¿qué era lo malo que habían hecho? Porque todos sabemos que vamos presos si hacemos algo malo, por lo menos en estos tiempos, ¿sí? Pero la realidad es que ellos estaban presos injustamente. No habían hecho nada malo. ¿Saben lo que habían hecho? Parece que cuando ellos llegaron a Filipos, una mujer le empezó a decir, estos son siervos del Dios viviente. Y empezaba y se lo decía una y otra vez. Y vos decís, ¿qué tiene de malo si era una realidad? Eran gente que habían salido en un viaje misionero a predicar el evangelio. ¿Qué tiene de malo? Nada. El problema era el espíritu que se movía detrás de esa palabra. El espíritu que transfería esa palabra en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque lo decía ¿quién? Una divina. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que los adivinos no entran en el reino de los cielos. Además de eso, el versículo 18 nos va a transmitir la realidad espiritual de esta mujer. Esto mismo sucedía día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. ¿Cuál era la condición espiritual? Una mujer poseída, que si bien hablaba verdades, pero lo decía con un espíritu ¿qué? De las tinieblas. Y mire, mi hermano, hay que tener cuidado con las palabras, sobre todo las que recibimos, porque si no vienen de Dios, en vez de transformarse en una bendición, se van a transformar en una maldición. Por más que estén anunciando, como en el caso de Pablo, le estaba diciendo una realidad. Le estaba diciendo, de verdad, estos son hijos de Dios, estos son siervos de Dios. Pero a Pablo le molestó. Porque en él se activa algo inimpensable. En él se activa algo que no tiene capacidad de raciocinio, sino es un don espiritual que tiene que ver con el discernimiento espiritual. Por eso, como dije al principio, tené cuidado cuando te den una palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la juzguemos. No sea que, como en el caso de Pablo y Silas, nos estén diciendo una palabra bien, pero el espíritu no sea bueno. Y nos esté condicionando nuestra vida espiritual. Nos esté condicionando el accionar. Por eso yo creo, mi hermano, que cuando uno tiene una conexión con Dios, Dios te revela sus planes,
Dios te revela sus propósitos. Dios te revela lo que quiere desarrollar en nuestras vidas. Pero por falta de ¿qué? De conexión con Dios, buscamos un profeta, alguien que nos ponga la mano en la cabeza y nos traiga una palabra de Dios. Y yo creo en hombres y mujeres que tienen un don de profecías. Pero yo creo primeramente cuando yo me conecto con Dios. Cuando esa relación con Dios me habla de sus propósitos, me habla de sus planes. Claro, siempre es más fácil que alguien pague el precio. A pagar nuestros precios en oración, en lectura de la palabra bíblica, en ayuno, en búsqueda de Dios. Condición que le pasó a Pablo por echar fuera un demonio. El pueblo, la gente que eran los dueños de esta mujer, al irse el espíritu de adivinación, ¿qué pasó? No había más billete. Y es una gran verdad. La gente le interesa más el billete que la espiritualidad. Nadie se preocupaba por la mujer que había quedado libre. Lo que les preocupaba era que ya esa mujer no producía lo que tenía que producir. Ya no tenía ese espíritu de adivinación. ¿Ha cambiado el mundo 2000 años después? ¿O sigue siendo igual? Billete manda, ¿verdad? Dijera un sabio refrán: billete mata galán. Billete mata toda expectativa. Pero si queremos ser la revolución del cerro, tenemos que empezar a creer que hay algo más poderoso que el billete. El dueño de los billetes, el dueño del oro y de la plata, el Dios que nos acompaña, el Dios que nos bendice. Sin embargo, estos hombres, por predicar a Cristo, por liberar a una persona, ¿saben cómo terminan? En la cárcel. Condición que hoy en el Uruguay no pasa, pero que en otros países sí está pasando. Que en otros lugares está pasando esta realidad de gente no solo en cárcel, sino asesinadas por seguir a Cristo. Asesinadas por seguir a Dios. Conclusión a estos hombres que le dicen: así que el carcelero los puso en el calabozo más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Injustamente se encontraba en una condición paupérrima. Y ahí vemos, ¿sabe lo qué? Los frutos del Espíritu. Porque si a nosotros nos pasa algo injusto, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Nos quejamos, protestamos, empezamos a decir todo mal, no, esto está tan negativo. Pero ¿qué hacían estos hombres? A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios. Cantaban himnos, cantaban alabanzas. ¿Tendremos nosotros la suficiente espiritualidad para que cuando nos pasen cosas injustas y estemos pasándola mal, nosotros levantemos la mirada al cielo y cantemos y oramos a Dios? ¿O seamos de aquellos que nos gobierna nuestra carne y empezamos a protestar, a golpear? ¿Sabes qué? Nuestro testimonio, nuestras vivencias habla más por nosotros. ¿Qué decía de Pablo y Silas? Los demás precios, los demás prisioneros lo escuchaban. La gente te está mirando. Cuando te golpeas el dedo con un martillo, canario, ¿verdad? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Insultos? ¿Un gloria a Dios? ¿O un silencio? Donde yo trabajo, una de las cosas que muchas veces hacen es reparar luces de Navidad. Y no hay quien que haya reparado luces de Navidad que en algún momento te dé una patada eléctrica. Y todos los compañeros que hacen insultos, por no decirlo acá lo que dicen. Pero vos te lo imaginás, vos sabés lo que están diciendo. Yo suspiré y dije, ¡ay! Y no dije más nada, me quedaron mirando todo. Y, ¿qué pasó? Sos diferente porque todos insultan y vos te quedaste. De verdad la gente nos está mirando. La gente nos está escuchando. Nuestros hechos hablan más
de nuestro Cristo que nuestras palabras. La gente mira lo que nos está pasando. ¿Tendremos la capacidad suficiente? Por eso el apóstol Pablo decía, ciertamente estoy crucificado con Cristo. Porque la actitud de Cristo también, siendo asesinado injustamente, no fue de insultos, de decir cualquier disparate, sino perdónalos. Palabras de bendición. Que de verdad aprendamos que hay unas palabras que hablan más que todos nosotros. A la medianoche, estos hombres, golpeados, lastimados, oraban y alababan a Dios. Qué ejemplo de vida, ¿no? Y cuando Dios encuentra a esas personas, aparece lo milagroso. Aparece lo inesperado. Porque ellos que iban a esperar a la mañana a ver qué pasaba con ellos. Versículo 26 del libro de los Hechos lo va a transmitir de la siguiente manera. De repente, en un instante, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. En un instante, nuestra vida va a cambiar. En un instante, programado por Dios, planificado por Dios, en medio del sufrimiento injusto, en medio de la dificultad adversa que ellos no saben con qué se van a encontrar al otro día, aparece la repercusión espiritual de lo que ellos estaban conquistando con su oración y su alabanza. Siempre lo digo y lo vuelvo a transmitir. Lo que ganamos en las esferas celestes después se replica en el mundo material. Lo que ganamos en el mundo espiritual después se refleja en el mundo material. ¿Y cómo habían ganado ellos? Con oración y alabanza. Pero hay un detalle que yo quiero destacar de esta escritura. ¿Por qué? Porque cuando los cimientos cayeron, dice, y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. No solo fue Pablo y Silas. A todos se les abrieron las puertas, a todos se le cayeron las cadenas. Porque cuando Dios te bendice, bendice el entorno. No importa dónde estés, Dios bendice tu entorno, Dios bendice tu trabajo, Dios bendice tu familia, Dios bendice tu barrio. Cuando estamos en la actitud correcta. Cuando estamos alineados a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y vas a ser de bendición. Siempre la bendición de Dios no es exclusivista. Se expande a otros. Se expande a nuestro entorno. Cuando estamos con Él. Cuando buscamos con Él. Todos los presos se les cayeron las cadenas. A todos se le abrieron las puertas. El carcelero quedó desesperado porque era su responsabilidad. Si le escapaban los presos al otro día, era boleta, no contaba el cuento. Él ya se estaba por asesinar o suicidar. Y hablando de suicidio, tenemos que orar por Uruguay. Con una de las tasas más altas de Latinoamérica. Con chicos que lamentablemente se siguen suicidando con 20 y pico de años. El otro día me enteré de un chico que había pasado por una rehabilitación en un lugar cristiano que se había suicidado. Sigue pasando. Tenemos que orar para que esa estadística cambie. Sí, pero ahí estaba ese hombre desesperado, sabe que su vida no hay más. ¿Y con qué se encuentra? Con un Pablo y Silas? Dice, no lo hagas, no te mates, porque estamos todos acá. Ese hombre que había escuchado a Pablo y Silas, ¿sabe lo que preguntó? ¿Qué debo hacer para recibir a Dios? Y ellos le dijeron, aceptá a Jesús y bautizate. El versículo 33 lo va a transmitir.
Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas y enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. ¿A qué hora el bautismo? Ideal para estos tiempos de invierno. 1 de la madrugada, más o menos, mientras lo limpiaron, lo metieron en el arroyito que había cerca a bautizarse. A bautizarse. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. No solo este hombre, sino toda su casa. Y es parte de un avivamiento que comienza en la ciudad de Filipos, que había empezado con una mujer llamada Lidia, que fue la que los atendió en medio de que estaba lavando su ropa. Pero ahora se empieza a expandir el evangelio. Se empieza a agrandar la familia de Dios. Porque 2 hombres habían sido golpeados, maltratados e injustamente puestos en cárceles con cepo. Pero detrás de todo eso, un plan de Dios para salvar vidas. Un plan de Dios mucho más grande. Porque a veces pensamos, ay, yo le creo a Dios y mi vida, si no me bendice Dios no voy más a la iglesia. Si las cosas no ruedan bien no voy más. Cuán equivocados estamos. Porque cuanto más dificultades, más vemos la gloria de Dios. Cuanta más adversidad hay en nuestras vidas, más vemos la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que otra gente se convierta. No para autosatisfacción o alegría nuestra. Sí nos da alegría, pero detrás de eso hay un plan de salvación de Dios para otra gente. ¿Cómo no iba a escribir después, años posteriores, la carta a la ciudad de Filipos, que nosotros la conocemos como Filipenses? Y en su versículo 4 del capítulo 4 decía, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Cuando estés en pruebas, alégrate. Cuando estés en dificultad, alégrate. Pablo lo decía y todos se acordaban que en medio de la cárcel Dios los había rescatado con poder. Claro, él podía decir, alegrate, si yo estuve en la peor condición y salí porque Dios me bendijo, ¿cómo no tenía la autoridad moral para decirlo? Claro, alégrense, llegaba eso y la gente se acordaba, pero sí, ¿cómo no me va a alegrar? Lo golpearon, lo maltrataron. Y aún así la gloria de Dios le llegaba. Por eso el cepo también es el precio de sus propósitos. Hay algo que tenemos que entender, que nos explica esto de Filipenses o la ciudad de Filipos. Pequeños comienzos nos llevan ¿a qué? A grandes propósitos. Pequeñas cositas que haces en tu vida te llevan a cosas grandes en Dios. La ciudad de Filipos, la iglesia de Filipos se transformó con el correr de los años en una gran bendición para el apóstol Pablo. Porque cuando necesitó ayuda, ¿sabe quién estaba siempre? La iglesia de Filipos. Lee la carta de Filipenses y te vas a dar cuenta que era su sostén en muchas de sus dificultades económicas. Porque ellos habían visto cómo Dios había respaldado. De verdad quiero hacerte una pregunta. Hoy tal vez estás detenido, en cárcel significa no salir, quedar estancados, en pos de algo que anhelás o deseás. Tal vez una enfermedad, un problema económico, un problema familiar. Pero aún detrás de toda esa adversidad que peleas cada mañana, cada tarde, es el precio que estamos pagando para cumplir sus propósitos. ¿Es duro? Sí, es duro. Para mí sería más fácil decirte, cree en Dios y todo va a andar bien, pero no es la práctica de lo que me enseña la Biblia. La Biblia me habla de pagar precios altos, de pagar precios caros por seguir a Jesús, de tomar el camino angosto y no el ancho. Y hoy, ¿qué buscamos de Dios? Si solo buscas la bendición, creo en un Dios que bendice. Pero que en la primera adversidad, en la primera dificultad, tu fe se va a ir.
Dijera Gabriel, oro para que haya más gente con adversidad porque se aferra más de Dios. Y es la realidad. Cuanto más problemas, más oramos. Cuanto más dificultad, más buscamos de Dios. Parece que fuera el método del Señor. Adversidad, síntoma de búsqueda. Que no lleguemos a esos extremos. Que caminemos sabiendo que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Sabiendo que si me va bien o me va mal, Dios va a estar conmigo. Sabiendo que si estoy bendecido o espero la bendición, Dios va a continuar acompañándome en la vida. Porque Él lo ha prometido. Y en algún momento de nuestras vidas, los propósitos de Dios se van a cumplir y alegrarán nuestro corazón. Y sacarán una sonrisa en nuestras mejillas. Por decir, de verdad he visto la mano de Dios. He visto la gloria de Dios. Yo no sé cuál es tu cepo. ¿Dónde estás paralizado? ¿Dónde no estás avanzando? ¿En tu economía? ¿No estás avanzando en la relación familiar? ¿No estás avanzando en un problema de salud? No te quejes más. No protestes más. Orá a Dios y cantale alabanza. Y en algún momento aparecerá ese instante, ese de repente, que cambiará nuestras vidas. Simplemente hay que resistir. Yo te invito a cerrar los ojos un segundito para que en esta hora analicemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de nuestro Creador? Dios, tal vez sin darnos cuenta, muchos de los que hoy estamos acá tenemos un cepo. Porque no estamos avanzando, porque estamos quietos. Y protestamos, nos enojamos, nos cambia el humor, nos sentimos mal, pero no nos damos cuenta que tu propósito sigue estando latente en nuestras vidas. Y en un instante algo va a cambiar en nosotros. Y se van a romper las cadenas y se van a abrir las rejas para que avancemos. No solo nosotros, sino nuestro entorno, nuestra realidad, nuestra gente que nos acompaña. Como ese carcelero Dios que se entregó Él y su familia completamente para ti. Dios, en ti estamos confiando. En ti estamos seguros, Señor, que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Que tú nos llevas en bendición y en victoria. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Gloria a Dios.